Revelado, el increíble poder de la familia que transformará tu vida en 3 inesperados pasos. Andrés, un joven ingeniero mecánico de 28 años, se encontraba atrapado en un ciclo de frustración. Cada mañana, al despertar, el peso de la rutina y la presión de mantener a su familia lo colocaban en una lucha diaria. A pesar de su habilidad y conocimiento, sentía que sus compañeros de trabajo, con sus miradas escépticas y sus susurros a sus espaldas, lo empujaban hacia un vacío. La voz de sus colegas resonaba en su mente: ¿de dónde viene este chico para pensar que puede innovar? En su barrio de Guadalajara, donde las calles estaban llenas de vida, Andrés miraba a su abuela, doña Rosa, como su único refugio. Ella siempre le decía que las raíces eran su fortaleza. Pero, en esos momentos, esa fortaleza parecía frágil, desgastada por la presión continua. Si tan solo pudiera probar que tengo valor, se repetía, mientras su mente lidiaba con la comparativa de su presente y los sueños que lo habían impulsado en su infancia. Un día, mientras organizaba el desván de su abuela, su mirada se posó sobre una caja polvorienta. La curiosidad lo llevó a abrirla, y en su interior encontró fotografías, objetos de otro tiempo y una carta amarillenta. Era de su tío abuelo, un hombre que también había lidiado con el rechazo y la duda. En sus palabras, Andrés encontró un eco familiar: la lucha por superarse estaba presente en su linaje. No dejes que el miedo sea más fuerte que tus sueños, le había escrito su tío abuelo. Eso encendió en él una chispa de esperanza, pero también una nueva ansiedad. Realmente podría ser suficiente. Decidido a honrar el legado familiar, comenzó a trabajar en un proyecto innovador que prometía cambiar la forma en que la gente utilizaba los recursos en su comunidad. Sin embargo, al compartir su idea frente a la mesa de trabajo, las sonrisas condescendientes y los murmullos llenaron la sala. «Ese es un sueño utópico», había dicho un compañero, mientras el resto asentía. Esa afirmación caló hondo en Andrés. La combinación de sus dudas y el recelo ajeno lo había empujado contra la pared. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que regresaba a su rincón solitario después de la reunión, el peso de la expectativa era abrumador. Andrés sintió que sus palabras se desvanecían en el aire, dejando solo un eco de miedo. En esos momentos de máxima vulnerabilidad, recordó a doña Rosa y sus enseñanzas sobre la importancia de enfrentar las dificultades. Sin embargo, la sombra de su propio escepticismo se cernía sobre él como un manto pesado. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era ganarse el respeto de sus compañeros, sino también el de sí mismo. La angustia lo invadía. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué le diría a su familia? Cada día que pasaba, la posibilidad de no lograr nada se sentía más tangible. Y mientras su respiración se hacía irregular, pensó en cómo se enfrentaría a esos rostros al presentar su proyecto final. Como un símbolo de su herencia, su abuelo había luchado en el pasado, y él entonces debía hacerlo también. Pero esta lucha representaba más que una simple batalla, era un viaje hacia su propia identidad. Justo cuando estaba preparado para dar ese paso decisivo, un mensaje inesperado hizo vibrar su teléfono. Una revelación que desafiaba todo lo que creía saber acerca de su familia y su legado. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar la verdad y seguir adelante? Las preguntas se acumulaban en su mente, mientras una nueva capa de tensión envolvía su realidad, dejándolo al borde de considerar si jamás podría demostrar su valía. El rostro de Andrés estaba iluminado por la tenue luz del teléfono,
mientras leía el mensaje que había sacudido el cimiento de su realidad. La notificación procedía de un primo lejano de su familia, alguien con quien apenas había tenido contacto. He encontrado algo de tu abuelo que debes saber. Es importante, decía, seguido de un número de teléfono y pocos detalles más. La sensación de inquietud lo asaltó, entrelazada con una curiosidad voraz. Por la mañana, en la oficina, el peso de esa revelación se transformó en un impulso casi incontrolable. Sabía que cada segundo contaba, y que su vida había dependido de decisiones previas que le llevaron a ese punto crucial. Sin embargo, al entrar en la sala de conferencias, el ambiente estaba teñido de escepticismo. Sus compañeros, rodeándolo como observadores de un experimento fallido, lo hicieron sentir nuevamente pequeño y vulnerable, y fue cuando Andrés se sentó, frente a ellos, que una chispa de determinación surgió. Decidió que no permitiría que sus inseguridades dictaran sus acciones. Quizás este proyecto no les parezca viable, y tal vez tengo mucho que aprender, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Pero esto es más que una propuesta, es un legado, una forma de dar vida a mis raíces. Los murmullos se detuvieron, aunque las miradas aún reflejaban duda. Andrés expuso su idea, cada palabra cargada de la historia familiar que había redescubierto en el desván. A medida que describía su visión, la energía en la habitación cambió. La manera en que presentaba su propuesta ahora estaba impregnada de pasión genuina, contrastando con el miedo que lo había anclado anteriormente. Sintió que el peso de la incredulidad de sus compañeros comenzaba a desvanecerse, aunque no por completo. Al finalizar, la respuesta no fue toda la que esperaba. Algunos, aún escépticos, lo confrontaron con críticas más suaves, mientras que otros ofrecían un atisbo de apoyo. Es un plan arriesgado, pero tienes un interesante planteamiento, dijo su supervisor, con una mueca que podría interpretarse como interés. Aunque no fue aplauso, sí fue una apertura. Esa pequeña rendija de aceptación encendió en él una llama de esperanza. Sin embargo, no podía permitir que esa validación momentánea nublara su objetivo final. La noche recayó en sus pensamientos, cargados de nuevos desafíos. El mensaje aún resonaba en su mente, invitándolo a una verdad aún no descubierta. ¿Qué significaba realmente la historia que su abuelo había guardado? ¿Era esto una clave que lo haría desbloquear un nuevo sentido de propósito o una distracción que lo alejaría de su camino? La inseguridad lo atrapaba de nuevo. Sabía que enfrentarse a su pasado sería tan o más difícil que luchar por su presente. Sin embargo, en su interior empezó a gestarse un nuevo compromiso. No solo demostraría su valía ante otros, sino que buscaría esa verdad que lo empujaría a su siguiente nivel de crecimiento. Al día siguiente, con una determinación renovada, se dirigió a la vieja dirección que había visto en la pantalla del teléfono. Sabía que cada paso lo acercaba a un nuevo propósito, una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida y su carrera. Sin embargo, la incertidumbre se adhirió a su piel. ¿Qué pasaría si los secretos de su familia eran más oscuros de lo que imaginaba? Con cada paso, estaba dispuesto a enfrentar no solo a su familia, sino también cada fragmento de su propia identidad que había sido moldeado por la aceptación y el rechazo. La convergencia de su vida profesional y personal se tornaba inevitable, y sabía que al final de este camino, tendría que escoger entre el miedo a lo desconocido y el impulso de alcanzar sus sueños más profundos. Pero el momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y Andrés se encontraba listo, quizás más que nunca, para descubrir lo que realmente significaba ser parte de aquella familia. El sonido del timbre resonó en la pequeña casa, interrumpiendo los pensamientos de Andrés. Su corazón latía con fuerza, y cada segundo que pasaba sin respuesta lo sumía más en la incertidumbre. ¿Cómo podría un mensaje de texto tener tanto poder sobre su vida? Ya no era solo una cuestión de la empresa, de su presentación. Ahora, se trataba de su historia, de su legado familiar. La puerta se abrió lentamente, revelando a su primo,
un hombre que llevaba en su rostro la carga de años pasados sin contacto. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y seriedad, y Andrés sintió que esta reunión delataba los múltiples caminos que se entrelazaban en su vida. Hola, Andrés. Espero que no te haya alarmado mi mensaje, comenzó su primo, una calidez en su voz que suavizó la tensión en el aire. Andrés respiró hondo, su determinación a prueba de balas. No, pero necesito saber qué has encontrado. Puede que cambie todo lo que sé sobre mi familia. Al entrar, la conversación giró rápidamente hacia el contenido del descubrimiento. Entre papeles antiguos y recuerdos desordenados, se hallaba la historia de su abuelo, un hombre cuyas decisiones y secretos habían moldeado no solo su vida, sino también la de generaciones. A medida que su primo hablaba, Andrés se sumergía en una actividad de redescubrimiento que lo empoderaba cada vez más. Él nunca mencionó su pasado, pero lo que encontré sugiere que era parte de algo mucho más grande, un emprendimiento que fracasó, pero que estaba basado en sus ideales y visiones. Te dejó algo que puede darte claridad sobre qué camino deberías tomar, explicó su primo. Andrés sentía como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Con cada palabra que su primo pronunciaba, su confianza iba en aumento. No solo estaba ante la oportunidad de entender su linaje, sino también de tomar control de su propia narrativa. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que aquella historia de fracasos y redenciones resonaba con su realidad. Hasta ese momento había temido las críticas y los tropiezos en su carrera, pero ahora comprendía que esos momentos forjan carácter y ayudan a crecer. La imagen de su propio trabajo en la empresa empezó a tomar forma, uniendo legados familiares con aspiraciones personales. Sin embargo, el momento de epifanía no llegó solo. Junto a la revelación venía la responsabilidad de hacer algo con el legado que ahora conocía. Su abuelo había luchado en su tiempo, y quizás la lucha de Andrés no estaba tan distante. ¿Qué haría el que fuera diferente? ¿Cómo convertiría esa historia en su motor de crecimiento? Ese día, Andrés no solo aseguró respuestas sobre su abuelo, sino que también se comprometió a confrontar sus propios temores. Esa noche, quedó sentado, repleto de nuevas preguntas que se formaban en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse de nuevo? ¿Podría canalizar lo aprendido para avanzar, no solo en su vida profesional, sino también en su búsqueda personal? El desafío no yacía únicamente en descubrir la herencia de su familia. Residiría en tomar decisiones audaces basadas en ese entendimiento. Con su mente dispuesta a crear un nuevo futuro, Andrés supo que había llegado el momento de implementar los 3 pasos que, según su primo, podrían transformar no solo su vida, sino su legado. Decidido a profundizar en su nueva realidad, se levantó y se preparó para dar ese primer paso. En su interior, una pregunta aguardaba: ¿sería capaz de enfrentar y transformar la historia que había heredado, o sucumbiría a la sombra del pasado? El día siguiente prometía respuestas, pero también un camino lleno de incertidumbre y desafío. Estaba a punto de enfrentarse a la historia, no solo de su abuelo, sino la suya. ¿Podría él tener el poder suficiente para reescribir su futuro? Con cada fibra de su ser, Andrés estaba listo para descubrirlo. Andrés despertó al amanecer con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Los rayos de sol iluminaban su habitación y, con cada destello, sentía como las sombras del pasado empezaban a disolverse. Decidido a no dejarse atrapar por el miedo o la duda, se sentó en la cama y comenzó a trazar un plan basado en lo que había aprendido de su abuelo. El primer paso, pensó, debía ser una investigación más profunda sobre la historia familiar que había emergido. Reunir toda la información posible no solo le brindaría claridad sobre su legado, sino que también le permitiría estructurar su nueva narrativa. Se sentó a su escritorio y comenzó a escribir una lista de preguntas y temas que quería explorar. ¿Qué había pasado con ese emprendimiento fallido? ¿Qué ideales había abrazado su abuelo? ¿Había alguien en la familia que pudiera ofrecerle más detalles? La curiosidad comenzaba a transformarse en una obsesión hecha de determinación. Luego de una mañana intensa de búsqueda en línea,
encontró registro sobre la compañía que había creado su abuelo, un negocio familiar que, aunque eventualmente se desmoronó, había estado a la vanguardia de su campo, apostando por la innovación en un momento en que muchos optaban por la estabilidad. Esa revelación lo hizo sentir un profundo respeto por el esfuerzo de su abuelo, pero también una urgencia por aprender de esos errores. El siguiente paso de su plan consistía en conectarse con su primo nuevamente. La conversación del día anterior había despertado en él un sentido de camaradería que había estado ausente. Tenía que compartir con él sus hallazgos y buscar una colaboración que impulsara a ambos legados. ¿Qué si podían trabajar juntos para dar vida a las ideas que su abuelo había dejado en el aire? Mientras caminaba hacia la oficina de su primo, encontró el valor en su interior. El camino no sería fácil, y sabía que debía prepararse para la posibilidad de un rechazo. Sin embargo, cada paso lo acercaba más a la idea de que solo al enfrentar sus miedos podría verdaderamente reescribir su historia. Su corazón latía en sincronía con sus ambiciones, todo se sentía alineado. Una vez en la oficina, se sentaron a discutir. Inicialmente, su primo fue escéptico, un eco del pasado familiar que había intentado enterrar. Andrés, sin embargo, planteó su visión con pasión. Habló de la necesidad de renacer, de crear algo que no solo honrara el legado de su abuelo, sino que también ampliara su propio horizonte. El fuego en su voz resonaba con cada palabra, y su primo, sorprendido, comenzó a abrirse. Después de unas horas de diálogo, ambos acordaron investigar juntos y posiblemente relanzar la idea de su abuelo. La chispa de algo nuevo comenzó a tomar forma, pero también surgieron más preguntas. ¿Cómo manejarían las expectativas externas, aquellas voces que decían que debían conocer sus límites? Esa inseguridad comenzó a invadir a Andrés de nuevo. Terminada la reunión, salió de la oficina con una mezcla de emociones. La posibilidad de un futuro diferente se cernía delante de él, pero también la sombra de las dudas. Reflexionando sobre cómo su abuelo había enfrentado su propia adversidad, Andrés sintió que las lecciones pasadas podían guiar sus pasos. Su familia había enfrentado desafíos mayores y había persistido. Contra toda lógica, su temor se convertía en un motor de avance. Era momento de formular un tercer paso en su plan, crear un mapa emocional que lo ayude a acompañar cada uno de sus movimientos hacia el futuro. Sería esencial no solo enfocarse en la estrategia empresarial, sino también en sostener su crecimiento personal a medida que se adentraba en estos nuevos desafíos. Sin embargo, no podía evitar la nudosa sensación en su estómago. A medida que se proponía abordar su inevitable lucha interna, una pregunta emergió, presionando contra sus pensamientos: ¿podría mantener el equilibrio entre su nuevo enfoque audaz y la resistencia de su propia mente? Sin presagiar lo que le esperaba, Andrés se preparó para enfrentar lo que parecía inminente. La historia de su abuelo estaba viva, y ahora más que nunca, su propia narrativa estaba en sus manos. La noche caía, dejando entrever un futuro repleto de posibilidades, pero también un eco que parecía advertirle sobre los sacrificios que estaban por venir. Todo había comenzado, pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? El momento había llegado, y la elección tras cada paso se tornaba crítica. Andrés se sentó en su escritorio, el sonido del teclado resonando en la habitación como un mantra constante que le impulsaba a ordenar sus pensamientos. La emoción de la reunión con su primo aún reverberaba en su mente, pero la responsabilidad de lo que había comenzado a construir comenzaba a pesarle. Era uno de esos instantes críticos en los que la ambición y el miedo coexisten, y Andrés sabía que no podía dejar que la ansiedad lo desbordara. En su mapa emocional, delineó las emociones que experimentaba: la esperanza chispeante de hacer algo grande, la frustración por la carga de la historia familiar, y la duda silenciosa que siempre acechaba. Esta última, a menudo disfrazada de sensatez, era un temible adversario que había paralizado a tantos antes que él. Se prometió no dejarse vencer. No esta vez. Tomó el teléfono y decidió contactar a su tía, una de las pocas figuras vivas que había sido parte del negocio familiar.
Aceptar su llamada significaba abrir una puerta al pasado, y cada palabra podía contener lecciones vitales. Lo que no sabía era cómo sus recuerdos podrían cambiar la dirección de su proyecto. La conversación comenzó con la calidez de un saludo, pero pronto tomó un giro inesperado. La tía de Andrés habló de los sacrificios que habían hecho, de las noches sin dormir, de la pasión que había guiado a su abuelo hasta el borde del fracaso. Pero sobre todo, le mencionó la debilidad que había llevado a la caída, la falta de adaptabilidad. El miedo a evolucionar, a innovar, a escuchar otras voces. Aquellas palabras resonaron en sus oídos como un eco de advertencia. Cada decisión está cargada de riesgo, Andrés. No olvides lo que hemos aprendido, le dijo su tía con firmeza. Andrés sintió que una claridad nueva se instalaba en su corazón. La esencia de la empresa familiar no era solo la búsqueda de éxito, sino la capacidad de aprender y avanzar a través de las tormentas. Tenía un legado que reconstruir, y no podía permitir que el miedo lo definiera. Al colgar la llamada, tomó un respiro profundo. La verdad era que, a pesar de sus inseguridades, contaba con recursos invaluables, sus experiencias y el conocimiento acumulado de su familia. Era momento de capitalizarlos. Se encontró pensando en el eslogan que quería para su nuevo enfoque: transformar el legado en futuro. Esto no solo era una estrategia, era su nuevo mantra, una forma de recordarse que sabía cómo buscar el camino a seguir. Esa noche, se sentó a redactar un programa de trabajo, un cronograma telegráfico que le permitiría gestionar cada paso de su reactivación empresarial. Necesitaba analizar sus habilidades, sostener la confianza necesaria para enfrentar el rechazo, y más importante, cultivar una mentalidad de innovación. Sin embargo, un nuevo dilema asomaba: ¿podría prescindir de la presión familiar para tomar decisiones arriesgadas? Este pensamiento lo llevó a una encrucijada. Sabía que debía involucrar a su primo en el proceso de planeación, pero también le inquietaba la idea de que la historia familiar podría convertirse en una carga si el proyecto no caminaba como esperado. Decidir cómo equilibrar la tradición con su visión moderna le parecía hoy más crucial que nunca. Con un nuevo propósito, Andrés sintió la urgencia de enfrentar esa conversación decisiva. Al día siguiente, se reuniría con su primo para discutir no solo el negocio, sino también los valores que deseaban incorporar. Sin embargo, una inquietante pregunta lo atravesó: ¿y si al desenterrar el pasado, encontrara más sombras que luces? La noche caía sobre él, repleta de incertidumbres, pero Andrés sabía que cada paso lo llevaba a fortalecer su voluntad. Sin embargo, presentir el eventual cruce entre su propia ambición y la historia familiar lo llenaba de inquietud. La búsqueda se tornaba más intensa y rica, y la pregunta del futuro seguía girando en su cabeza: ¿sería lo suficientemente fuerte para romper no solo con las expectativas, sino también con las ataduras que su propia historia representaba? Andrés despertó con la mente en constante agitación. La luz que se filtraba por la ventana parecía graficar un nuevo comienzo, pero en su interior, el conjunto de pensamientos contrastantes continuaba un tumultuoso debate. Había criterios que seguir, decisiones que tomar, y temores que enfrentar. La presión empezaba a convertirse en un peso tangible. Mientras se preparaba, repasó mentalmente los puntos que deseaba discutir con su primo. No solo se trataba de los lineamientos del proyecto, sino de establecer un firme acuerdo sobre cómo abordar los desafíos que presentaría la reinvención del negocio familiar. La claridad de su propósito parecía diluirse a medida que se acercaba a esta nueva etapa. El miedo a la confrontación lo acechaba como un depredador sigiloso. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La familiaridad del lugar contrastaba con la creciente ansiedad del momento. Al cruzar la puerta, se encontró con su primo, quien lo saludó con un abrazo que escondía su propia mezcla de nerviosismo y expectativas. «Vamos a hablar de cómo podemos hacer esto», dijo Andrés, intentando infundir confianza. «Claro, pero tengo que ser honesto. Hay muchas expectativas sobre nosotros», respondió su primo con una mirada seria. Andrés asintió,
valorando la franqueza. A medida que avanzaba la conversación, la carga familiar se hacía presente, saturando el aire con recuerdos. Recordaron los días de gloria de la empresa, los sacrificios de antepasados y las advertencias que le había hecho su tía. Sin embargo, fue cuando abordaron la falta de adaptabilidad que el ambiente se tornó más tenso. No podemos ignorar lo que nos ha llevado hasta aquí, pero también debemos reconocer que el mundo ha cambiado, dijo su primo, buscando un equilibrio que parecía esquivo. Andrés sintió que tenía que ser el primero en dar el paso hacia la innovación. Su voz tembló al proponer incorporar nuevas estrategias tecnológicas, alternativas que podrían expandir su mercado. La expresión de su primo fue la de una mezcla de sorpresa y resistencia. ¿No crees que eso podría alejarnos del camino que ha definido a nuestra familia?, inquirió, revelando el miedo a desdibujar la identidad de su legado. Si no evolucionamos, corremos el riesgo de desaparecer, contrapuso Andrés, su determinación creciendo a medida que hablaba. Era momento de activar su verdadero liderazgo. Necesitaba mostrar no solo su idea, sino por qué un cambio era fundamental. La conversación se tornó en un tira y afloja, un delicado juego de poder donde ambos debían jalar hacia su propia dirección. Sin embargo, fue Andrés quien, en un momento de lucidez, recordó las palabras de su tía, la falta de adaptabilidad. Decidió que no se dejaría dominar por el temor. Andrés respiró hondo y recordó su mantra interior, transformar el legado en futuro. Se dio cuenta de que era necesario que ambas voces fueran escuchadas y que su voz, esa que tan a menudo había escondido ante la autoridad familiar, debía emerger con fuerza. Debemos planear juntos. No se trata de perder lo que somos, sino de encontrar quienes podemos ser, afirmó, su convicción resonando en la mesa como una campana. La mirada de su primo cambió, como si una luz se encendiera en su inconsciente. Tal vez había esperanza en un camino compartido. Sin embargo, al mismo tiempo que la energía en la conversación se transformaba, Andrés se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras la escena del café se desvanecía en su memoria, una inquietante pregunta le zumbaba en la cabeza: ¿podría realmente hacer que su primo compartiera no solo el peso de las decisiones, sino también la carga del legado familiar sin arrastrar su propia identidad? Esa decisión lo llevaría a la próxima etapa de su viaje, y el camino estaría lleno de desafíos aún más insondables. ¿Sería capaz de abrir la puerta a una nueva era, no solo para su familia, sino también para sí mismo? La respuesta podría estar a la vuelta de la esquina, y sus decisiones definitivas determinarían qué tan lejos podían llegar. Andrés no durmió bien esa noche. Su mente se aferraba a la pregunta que había surgido en el café. La incertidumbre se convirtió en un eco perturbador que resonaba en cada rincón de su pensamiento. La idea de renunciar a su propia identidad por el bien del legado familiar lo atormentaba y, mientras el sol salía, su determinación se entremezclaba con la duda. Necesitaba claridad, un camino que le permitiera ser fiel a sí mismo sin traicionar su historia. Sentado en su escritorio, rodeado de papeles y fotografías familiares, empezó a organizar sus ideas. La primera tarea era definir su visión. Escribirla le ayudaría a concretar lo que realmente quería. Con decisión, tomó una hoja en blanco y comenzó a anotar: autonomía, innovación, transformación. Estas palabras fueron emergiendo con fuerza, como si se las dictara un instinto innato. La palabra adaptabilidad brillaba en el papel, e inicialmente le generó ansiedad, pero al mirarla fijamente, comprendió que no era solo una palabra, sino una estrategia de supervivencia. Con el pasar de la mañana, Andrés se dio cuenta de que un cambio no solo debía surgir en la forma de operar el negocio, sino también en la dinámica familiar. La estructura rígida que habían mantenido en los últimos años debía desmantelarse. Era hora de fomentar un espacio donde el diálogo fuera sincero y las opiniones diferentes, bienvenidas. Imaginó a su primo junto a él, cada uno aportando su perspectiva, y el título de herederos del legado transformándose en co-creadores de un futuro compartido. La siguiente tarea
sin embargo, le resultó más complicada. Debía abordar su propio miedo a la confrontación, a la posibilidad de estar en desacuerdo. Sabía que a menudo había evitado ciertos temas por temor a desestabilizar el equilibrio familiar. Pero con el nuevo enfoque en mente, decidió que, por primera vez, expondría sus ideas sin recelos. Se preparó un discurso, un elenco de argumentos en favor de la modernización del negocio, y repitió cada palabra frente al espejo, afinando no solo su mensaje, sino también su postura. La tarde llegó, y Andrés estaba listo para enfrentar la próxima conversación con su primo. Pero en lugar de temerla, se sentía expectante. Antes de salir de casa, tomó una profunda respiración y recordó que esta no solo era una decisión sobre el negocio, era su búsqueda de autenticidad. Decidido, salió a la calle. La ciudad parecía diversa y vibrante, reflejando la fusión de ideas que deseaba para la empresa familiar. Cuando llegó al café nuevamente, su primo ya lo esperaba, con una taza de café en la mesa y un semblante menos tenso que antes. Esa fue una buena señal. Andrés tomó asiento, su mente zumbando con la importancia de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Hoy quiero hablar de cómo vamos a construir nuestro camino juntos, comenzó, su voz firme. Necesitamos modernizar y adaptar el negocio a los tiempos, pero también quiero que ambos mantengamos nuestra esencia. Estoy aquí para escuchar y compartir. Su primo le devolvió la mirada, una mezcla de sorpresa e interés en sus ojos. Era un primer paso, una conversación que prometía no solo una revisión del futuro de la familia, sino también la posibilidad de que Andrés se reconciliara con su legado. Pero justo cuando las palabras empezaban a fluir entre ellos, un nuevo dilema surgió en la mente de Andrés. ¿Qué pasaría si su primo no estaba dispuesto a cambiar, si la resistencia reinante en los últimos días continuaba? La presión comenzaba a alzarse nuevamente, y la posibilidad de un enfrentamiento real parecía inminente. Andrés sintió cómo se erizaba su piel ante la incertidumbre, pero en su interior, una chispa de emoción se encendió. Esta era su oportunidad de dejar claro su deseo de hacer las cosas de manera diferente. El aire estaba cargado de esa revelación. De modo inesperado, un pensamiento lo sacudió. ¿Estaba preparado para perder a su primo si eso era necesario para avanzar? Esa pregunta vital lo llevó a un nuevo nivel de autoconocimiento. La confrontación con su familia se perfilaba, ofreciendo una prueba crítica que pondría al descubierto su verdadero carácter. Mientras el café se llenaba de conversaciones y risas ajenas, Andrés decidió que era el momento de revelar su más profundo deseo. El futuro de la familia, de su familia, pendía de un hilo. Pero él estaba listo para cortarlo, si eso significaba romper el ciclo. La verdadera batalla recién comenzaba. ¿Sería capaz de desafiar la tradición y abrazar un camino incierto, por el bien de su desarrollo personal? La respuesta se encontraría a través de decisiones valientes que estaban a punto de tomar formativas. La conversación comenzó de forma cautelosa, cada palabra un paso sobre un terreno minado. Andrés observaba la expresión de su primo, tratando de descifrar sus pensamientos. Sabía que su propuesta, aunque innovadora, podía ser percibida como una ofensa a las tradiciones familiares establecidas. Sin embargo, el deseo de avanzar se contraponía al miedo que lo había acompañado durante años. Entiendo que el negocio ha sido un legado valioso, dijo su primo, intentando mantener una postura neutral, pero abrirse a cambios radicales puede asustar a los demás. ¿Realmente crees que todos estarán a favor? La pregunta le hizo temblar por dentro. La incertidumbre se apoderó de su mente. Era verdad, el cambio no venía solo con promesas, traía consigo la resistencia a lo nuevo, el miedo a lo desconocido. Aún así, Andrés sintió que esa dificultad era parte del proceso. Sí, puede que no todos estén de acuerdo, respondió, recuperando la compostura. Pero no debemos dejar que el miedo nos paralice. Si no actuamos, nos quedaremos estancados y el legado se perderá. Necesitamos evolucionar. Las palabras resonaron en el aire como un llamado.
Andrés siempre había sido un hombre que valoraba la estabilidad, la continuidad. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que su propia visión era un reflejo no solo de un deseo personal, sino de una necesidad colectiva para adaptarse a un mundo que demandaba flexibilidad y creatividad. Mientras su primo calló, Andrés sintió que la conversación se había desencadenado. Se adentró en detalles sobre nuevas estrategias, la posibilidad de incorporar tecnología en el negocio familiar y la importancia de diversificar los productos. Vocablos como innovación y sostenibilidad fluyeron de sus labios como un torrente de ideas, desatando su creatividad reprimida. Cada argumento construía puentes en lugar de muros. El rostro de su primo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a mostrar señales de interés. Andrés se sorprendió al darse cuenta de cómo su seguridad creciente servía de catalizador, transformando la tensión en una dinámica colaborativa. Era un descubrimiento revelador, su propia transformación interna podía influir positivamente en los demás. ¿Y qué hay de nuestra imagen, Andrés?, preguntó su primo. ¿No crees que el cambio radical podría alejarnos de nuestros clientes fieles? La preocupación despertó en Andrés un profundo sentido de responsabilidad. No se trata solo de nosotros, pensó. Era la comunidad que los rodeaba la que también necesitaba ser considerada. Así, decidió usar su perspectiva sobre la adaptabilidad como un modelo a seguir. La clave sería construir no solo un negocio, sino una cultura en la que los cambios se consideraran oportunidades en lugar de amenazas. Imagínate una plataforma donde nuestros clientes puedan interactuar y darnos retroalimentación, contó con entusiasmo. Eso no solo les haría sentir parte del proceso, sino que también nos daría espacios para adaptarnos a sus necesidades. La conversación se tornó más fluida, ambos compartiendo ideas y visiones. Había algo embriagador en la creatividad compartida, en el aire de colaboración que parecía flotar entre ellos. Andrés podía visualizar un futuro prometedor, donde las diferencias se convirtieran en herramientas de crecimiento. Pero incluso en medio de este optimismo, una voz interna le recordaba que el verdadero reto aún no había comenzado. Aunque la conversación avanzaba positivamente, sentía que la resistencia estaba latente. Sabía que no todos los familiares estarían listos para aceptar su nuevo enfoque. Había también compañeros de trabajo que quizás verían el cambio como un ataque a su forma de existencia. La angustia brotaba nuevamente en su mente. ¿Se atrevería a llevar a cabo la modernización sin perder la esencia del legado? La respuesta a esa pregunta se estaba gestando en su interior, pero sabía que solo la confrontación definitiva podría revelarla. Justo cuando su primo empezó a sentir y hacer preguntas más profundas, la puerta del café se abrió con un estruendo, y su padre entró, mirándolos con el ceño fruncido. Todo el ambiente de complicidad se desvaneció, la sombra de la tradición se posó sobre ellos, desafiando lo que habían construido en esos momentos fugaces. Andrés sintió el golpe de la realidad, era el momento crucial de su vida. ¿Sería capaz de sostener su voz en medio de la tormenta familiar que se avecinaba? La presión se intensificó y una sensación de determinación lo invadió. Lo que estaba en juego no solo era su futuro profesional, sino su identidad misma. La pregunta retumbó en su mente mientras su padre se acercaba con un solo propósito: cuestionar. ¿Estaba preparado para desconstruir su legado, por el bien de su propia verdad? Todo empezaba a cobrar sentido. La confrontación que se aproximaba prometía cambiar su vida. Andrés sintió que el calor de la sala se intensificaba a medida que su padre se acercaba. Había algo amenazador en la forma en que se erguía, confiado en su autoridad, lo que le recordaba a Andrés la figura inamovible que había sido a lo largo de su vida. Sin embargo, esta nueva versión de Andrés, la que comenzaba a emerger, anhelaba desafiar esa imagen. ¿Qué estás tramando, Andrés?, preguntó su padre, su voz resonando como un eco de advertencia, mientras su mirada aguda lo perforaba.
Cada palabra era como un rayo que iluminaba la sombra del miedo que se había atrincherado en su interior desde que era niño. El desafío era real, y Andrés sabía que no podía esquivarlo. El orgullo que sentía por sus ideas, por primera vez, comenzaba a desanimarse ante la abrumadora presencia de su padre. Sin embargo, en lugar de retirarse, decidió que este era el momento para consolidar sus pensamientos, para transformar su vulnerabilidad en fortaleza. No estoy tramando nada malo, papá. Estoy buscando maneras de asegurar el futuro de nuestro negocio, respondió, sintiendo cómo las palabras se apoderaban de su voz. En ese instante, supo que la clave era la honestidad con la que tenía que hablar. Su padre se cruzó de brazos, impasible. Andrés podía sentir la presión del juicio inminente. Quería que su padre escuchara, que comprendiera lo que tanto había atesorado en su pecho. Tal vez no se tratara de un ataque a las tradiciones, sino de construir un puente hacia un futuro más sólido. Las cosas han cambiado, y nosotros también necesitamos hacerlo. Si seguimos aferrándonos a lo mismo, corremos el riesgo de perderlo todo, siguió, sintiendo que su corazón latía más rápido al irse soltando. Una pausa cargada de tensión llenó el aire. Su padre parecía procesar la información mientras el silencio se volvía denso. Esa falta de respuesta lo hizo dudar, pero Andrés no iba a dejarse llevar por la inseguridad. ¿Y si yo te dijera que las nuevas generaciones buscan cosas distintas? No podemos ignorarlos. El desafío era auténtico, y con cada palabra, Andrés sentía que se acercaba más a su propio núcleo de poder. Finalmente, su padre habló. La voz sonó grave pero sorprendentemente tranquila. No se trata solo de lo que ellos buscan. Este negocio tiene un legado, y eso es lo que debemos preservar. No olvides que hay una historia detrás de nuestros productos, de nuestra manera de hacer las cosas. Las palabras de su padre lo golpearon, pero, sorpresivamente, le hicieron cuestionar su perspectiva. En vez de dividirlos, había una oportunidad de unir ambos mundos, el pasado con el futuro. Era un dilema importante. Para avanzar, no podría ignorar la historia familiar. La ambivalencia de los sentimientos lo llevó a pensar más allá del conflicto inmediato. Quizás la respuesta no residía únicamente en una modernización radical, sino en encontrar una forma de integrar su visión con el legado familiar. Podemos innovar sin perder la esencia de lo que somos, planteó, tratando de apoyar su argumento en la unión de ideas. Imagina poder ofrecer productos que mantengan la tradición, pero que también refloten en la cultura actual. Su padre lo observaba, y Andrés sintió, por un breve momento, que podría estar abriendo una puerta de entendimiento. Sin embargo, el desafío estaba lejos de concluir. La incertidumbre de la respuesta de su padre lo sumió en una reflexión más profunda. Con cada paso hacia adelante, había una evaluación interna. ¿Cómo podría reconciliar el amor por su familia con su impulso hacia el cambio? Esa lucha interna se presentaba ferozmente. Ahora entendía que no solo estaba defendiendo una idea, sino que estaba luchando por su lugar en el mundo. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando y la mirada de su padre se tornaba imparcial. Andrés sintió cómo su determinación crecía, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Sin embargo, la próxima pregunta de su padre prometía ser un nuevo reto que podría sacudir su mundo una vez más. Andrés, ¿estás seguro de que este camino es el correcto? Preguntó su padre, la seriedad en su tono llenando la habitación de un aire de presagio. Esa simple cuestión resuena en los muros de su mente, impregnando el ambiente de incertidumbre. La pregunta retumbó como un tambor, ampliando el eco de sus conflictos internos. La resolución de su camino estaba a punto de revelarse, pero cada respuesta solo parecía llevarlo a más preguntas. La lucha por la autodeterminación apenas comenzaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por sus convicciones? Su legado, su identidad, estaban a la espera de la respuesta. El inevitable enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y la tensión se hacía tangible. ¿Sería capaz Andrés de encontrar la respuesta a sus dudas y al compromiso con su familia?
o sucumbiría ante el peso de la tradición. El instante crucial llegó. Cuando pensaba que ya había alcanzado claridad, nuevas sombras emergieron, desafiando todo lo que creía. Andrés se sentó con su padre en el café, bajo la mirada incisiva de su viejo mentor. El lugar, que solía ser un refugio, ahora era el escenario de un duelo de voluntades. Para él, la oportunidad de transformar el legado familiar exigía más que convicción, requería valentía ante la sombra de la autoridad. Sí, estoy seguro de que es el camino correcto, afirmó, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior como un fuego eterno. He aprendido a respetar nuestra historia, pero también he entendido que debemos adaptarnos para sobrevivir. La convicción en sus palabras hizo eco en su propio ser, cada oración era una declaración de su nueva identidad. Su padre lo observó con un silencio pleno de atención, y mientras el miedo comenzaba a disiparse, Andrés sintió que una brecha se estaba cerrando. En lugar de estar a la defensiva, decidía ser proactivo. Este cambio de perspectiva era palpable, estaba dejando atrás las inseguridades que lo habían atormentado durante años. Pero, papá, continuó, buscando un enfoque que honrara tanto el pasado como el futuro, no se trata de borrar lo que hemos construido, sino de integrarlo con lo que somos hoy. Cada palabra, cultivada con esas enseñanzas, le permitió tejer una narrativa que resonaba en el corazón de su padre, un intento genuino de reconciliación entre dos eras. Los ojos de su padre, que parecían haberse endurecido por años de tradición, comenzaron a suavizarse. Eres un buen chico, Andrés, respondió. Pero las opiniones en nuestra familia están firmemente arraigadas. La mención de solucionar la resistencia reveló, sin embargo, cierta disposición a dialogar. Allí, en ese pequeño café, Andrés encontró el espacio adecuado para reafirmar su voluntad de experimentar y explorar. Como resultado de esa conversación, propuso un plan de prueba en el que podían aplicar pequeñas innovaciones en sus procesos. Comencemos con un proyecto piloto, algo que no solo respete nuestras raíces, sino que también pueda llevar a la familia a nuevas alturas, planteó. Involucremos a la comunidad en el proceso. Preguntemos a nuestros clientes qué desean ver y trabajemos en conjunto. El rostro de su padre reflejaba confusión y sorpresa. Había un destello de curiosidad al escuchar de su hijo un enfoque tan revolucionario, pero íntimamente conservador. Nunca pensé que vería esto en ti, Andrés. Tal vez tengas razón, dijo con una voz más amable. Andrés, sostenido por ese regreso de esperanza, dio otra zancada hacia adelante. Pero sabía que esto requeriría más que su propia convicción. Tendrían que involucrar a otros miembros de la familia, cada uno con sus propias preocupaciones y expectativas. Aceptar la resistencia como una parte del proceso se convertiría en su objetivo y, en lugar de temerla, estudiarla. La siguiente semana, Andrés se reunió con sus primos, y en una serie de encuentros, su entusiasmo se contagió. La idea de modernizar el legado empezó a tomar forma y, contra todo pronóstico, se transformó en una misión colectiva. Organizaron sesiones donde cada uno podía expresar sus dudas y esperanzas, creando un espacio de colaboración en el que el temor se convertía en motivación. A medida que el plebiscito crecía, la carga del legado se transformó en un diálogo abierto de aprendizaje. Para Andrés, esa participación fue un giro fundamental, y la validación que comenzó a recibir no era simplemente un respiro, era el reconocimiento de que el esfuerzo estaba dando frutos. Finalmente, el día de la presentación llegó. Andrés, una vez temeroso e inseguro, se situó ante los soldados de su historia familiar con una nueva postura. La sala se llenó de murmullos a medida que comenzó a exponer su visión integral de modernización del negocio, un diseño que fundía la tradición con la innovación. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Sus primos, incluso aquellos que inicialmente se resistieron, comenzaron a mostrar interés genuino. Se sucedieron las preguntas sobre los pasos a seguir, las nuevas estrategias, y en
El aire flotaba un sentido de comunidad y pertenencia que había estado ausente durante tanto tiempo. El tiempo pasó y lo que comenzó como una idea arriesgada se transformó en un objetivo claro. Andrés se convirtió en el defensor no solo de su propio camino, sino del legado familiar que había renacido bajo su liderazgo. Su confianza se afianzó y, con ella, una nueva imagen personal emergió ante él, un jefe reconocido por su audacia, habilidad y un respeto renovado por sus raíces. No solo había conseguido adaptarse al legado de su abuelo, sino que además había consolidado su lugar en la familia y en su profesión. Mientras observaba el crecimiento del negocio y la colaboración que su plan había inspirado, Andrés sintió que había logrado algo más que transformar su carrera, había encontrado un hogar en su identidad. Mirando hacia el futuro, se sintió listo y galvanizado. La historia que había heredado no era una carga, sino un refugio de inspiración. Había encontrado su voz y la fuerza para alzarla. La lucha había terminado. Andrés había conquistado sus demonios y reclamado su legado. Es el momento de dejar un impacto en tu propia vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que cada historia pueda ser compartida. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para hacerlo.